A lo largo de la historia hubo personas que dicen haber visto objetos voladores. Algunas de estas historias consiguieron una gran popularidad a nivel mundial. Aunque cada vez conocemos más sobre todo lo que nos rodea, el espacio exterior todavía sigue siendo todo un misterio para el ser humano. Con el tiempo hemos ido siendo capaces de conocer a fondo los planetas, además de diferentes cuerpos que sobrevuelan el universo en general. Sin embargo, son todavía muchos los secretos ocultos que quedan por averiguar. Si bien la mayoría de las personas se interesan por el espacio exterior por motivos informativos, existen otras que no pueden creer que seamos los únicos seres vivos en todo el universo. Años atrás eran pocas las personas que podían llegar a creer en esto. Sin embargo, diferentes sucesos relacionados con avistamientos ovni hicieron que muchos más estuvieran de acuerdo con esta teoría. Durante el siglo XX hasta la actualidad, fueron muchas las personas que aseguraron ver un extraño objeto volador. Sin embargo, solo unos pocos consiguieron impactar a la sociedad. Bueno, comencemos con los 5 avistamientos ovni más famosos de la historia. ¿Estáis preparados? Pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, hablaremos sobre el caso Roswell, el caso extraterrestre más famoso de todo el mundo. La rocambolesca historia del accidente de 2 presuntas naves alienígenas en Roswell, en Nuevo México, dentro de Estados Unidos, un 2 de julio de 1947, y su recuperación de los restos de los presuntos platillos volantes y de sus más presuntos aún ocupantes, tiene detrás una apasionante historia de espionaje en los primeros días de la Guerra Fría, que confirmaron en 1994 las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, con documentos desclasificados. Los torpes intentos por parte de esas mismas fuerzas aéreas estadounidenses para desviar la atención de esa apasionante historia de espionaje en 1947 y sobre todo el afán y la notoriedad de un mentiroso compulsivo que engañó a todos aquellos que desde entonces quisieron creer en hombrecillos verdes con documentos falsos. Sí, está demostrado
Bueno, pues contribuyeron a crear el mito. Los restos de los supuestos platillos volantes eran los restos del reflector de un radar aerostático que el gobierno estadounidense estaba muy interesado en ocultar. Pero, por otros motivos, formaba parte de un proyecto gubernamental denominado Proyecto Mogul para espiar a Rusia en su escalada nuclear. Se trataba de radares montados en pequeños globos aerostáticos que pudieran volar bajo para que no fueran detectados por los radares del enemigo. Aunque la Guerra Fría no empezó oficialmente hasta 1953, el miedo por el desarrollo de una fuerza nuclear por parte de Rusia le quitaba el sueño a Estados Unidos y viceversa. Así que se pueden considerar estos globos aerostáticos como el inicio del espionaje de la Guerra Fría. Y sí, fueron un pelín torpes a la hora de ocultarlo. Si no se hubiera emitido una nota de prensa para explicar que se habían recuperado los restos de un ovni en Roswell, antes de la fiebre por los ovnis, que comenzó mucho después, pues el mismo día de autos, lo mismo no estábamos hablando sobre esto hoy. Los escombros encontrados en Roswell eran concretamente los del globo aerostático denominado como vuelo Mogul 4 del secretísimo Proyecto Mogul, lanzado no precisamente al espacio, sino al cielo de Roswell, Nuevo México. Un mes antes, el 4 de junio de 1947, el Proyecto Mogul tenía la calificación dentro del Código de Seguridad Nacional de Top Secret A1. Para que os hagáis una idea, el mismo que tenía el Proyecto Manhattan original. Los globos habían sido diseñados por un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York, coordinados por el geofísico Charles Bachman Moore. Las ganas de creer en ovnis y torpeza primero y la necesidad después del gobierno de Estados Unidos, todo por contribuir a la confusión para ocultar sus planes de espionaje, hicieron el resto. A lo largo de los años, la historia sobre qué ocurrió ha ido evolucionando, sobre todo para ir encajando cada vez más con las teorías conspiranoicas y conspiranoides de la recuperación de naves alienígenas y de los cuerpos de extraterrestres. Y lo más curioso y lo que debería haber hecho sospechar a los que no sospechan en cuántas veces ha cambiado el testimonio de los testigos y presuntos testigos a lo largo de 7 décadas. La historia tiene tantos documentos y tantos recovecos que resulta, la verdad,
bastante complicado resumirla. Pero como ya sabéis que nos gustan los retos, vamos a tratar de simplificarlo todo lo posible. Para entender por qué la pelota se hizo tan grande, debes tener en cuenta que el supuesto encubrimiento de los hechos del gobierno estadounidense ha permitido que cada vez que se ha demostrado con pruebas que lo que ocurrió nada tenía que ver con el accidente de una nave alienígena, rápidamente se ha dicho que eran pruebas falsas, creadas por el gobierno para encubrir lo que realmente había ocurrido. Vamos, que cualquier dato real se ha interpretado como falso y por tanto ha demostrado para los creyentes que la historia de los restos alienígenas es una hipótesis no falsificable. Cualquier evidencia o testimonio que demuestre que los acontecimientos no ocurrieron tal y como creen los ufólogos, menos críticos con el accidente original, se atribuye de inmediato al encubrimiento. Nada puede probar que la historia es falsa. Nada. El dispositivo de encubrimiento se ocupa de todas las pruebas desfavorables. Y así hemos llegado a 2022. También deberíais saber que hasta que en 1978 el ufólogo Stanton Friedman no empezó a escribir sobre el caso de Roswell, su interés fue cercano a cero. Durante 30 años el caso no le interesó a nadie. Y qué curioso que el interés empezara justo cuando empezaba el auge de la literatura y el periodismo esotérico pseudocientífico. Qué casualidad. Charles Moore contactó en 1978 con Friedman para hablar largo y tendido sobre el proyecto Mogul. Pero Friedman rechazó sus explicaciones porque, ¿lo adivinamos?, era un encubrimiento diseñado por el gobierno de Estados Unidos. Pero vamos con la tesis de mentiroso compulsivo, más Guerra Fría, más espionaje. Veréis. Estos son los únicos datos oficiales sobre lo que ocurrió. El 7 de julio de 1947, William McBrazel, un ranchero de Roswell, le comunicó al sheriff del condado, George Wilcox, que había encontrado los restos de un platillo volante. Wilcox se puso en contacto con las autoridades militares del Roswell Army Airfield, AFF, para comunicárselo. Las fuerzas aéreas asignaron el caso al mayor Gis Mercy. Mercy, junto a dos agentes de los cuerpos de contrainteligencia estadounidenses, Sheridan Cavitt y Lewis Rickett, se desplazaron hasta el rancho de McBrazel. Recogieron los restos y se los llevaron. El 8 de julio de 1947,
la oficina de prensa del Roswell Army Airfield anunció oficialmente que se habían recuperado los restos de un disco volador. El 9 de julio de 1947, el brigada general Roger Ramey de la Carswell Air Force Base, que había solicitado a Marshall el día anterior que le enviara los restos encontrados, dio una rueda de prensa en la que anunció que los restos eran los de un globo meteorológico y nada más que un globo aerostático. Y con esto se zanjó el asunto en 1947. En 1994 se desclasificaron los documentos sobre Roswell, explicando el trabajo de la Universidad de Nueva York y Charles Bachman Moore, facilitando asimismo imágenes sobre los globos y las máquinas que habían diseñado para lanzarlos. Y bueno, y con esto debería haberse zanjado otra vez el asunto. Pero claro, como el gobierno estaba encubriendo lo que había ocurrido, bueno. A propósito de Kaufman, los presuntos testigos oculares no empezaron a proliferar hasta 1978. Si echas cuenta, 31 años después del incidente. Intentar recordar ahora con precisión algo que ocurrió hace 30 años. Pues eso. Ha habido una larga lista de testigos de primera mano, de segunda mano, de tercera mano, y bueno, que realmente estuvieran en la base militar o que hubieran visto los restos del globo aerostático se cuentan con los dedos de una mano. Pero entre todos ellos destaca uno, el que ha dicho lo que apoyaban las teorías de la conspiración y el accidente alienígena querían oír. El mentiroso del que hablábamos al principio es Frank J. Kaufman. La mayoría, si no todas, las pruebas relacionadas con la recuperación de los restos de los platillos volantes y de los cuerpos extraños provienen de una única fuente, Kaufman, un tipo que trabajaba en la oficina del personal civil de la base aérea del gobierno de Estados Unidos en Roswell, en el momento en el que se produjo el incidente, y que luego formó parte de la respetada vida pública de Roswell desde un modesto cargo en la Cámara de Comercio de la ciudad. Kaufman asegura que en realidad trabajaba en inteligencia, pero todos los documentos, así como todos los testimonios realizados, apuntan que era personal no cualificado en las oficinas civiles de la base aérea de Roswell. O sea que no. Sin embargo, su testimonio ha proporcionado la gran mayoría de los libros sobre el incidente de Roswell hasta su muerte en 2001. En 2002, 3 investigadores cabales de OVNI, Benson Seller,
Charles A. Siegler y Charles B. Moore visitaron a la viuda de Kaufman, quien les permitió acceder a su oficina y a sus documentos. Bueno, allí los tres encontraron finalmente alguna evidencia de real. Desafortunadamente, esa evidencia, en forma de documentos, les llevó a la conclusión de que Kaufman había falsificado documentos e inventado historias a lo largo y ancho de 2 décadas. Y cualquier otra cosa es pura invención. ¿Qué os parece? ¿Seguís creyendo que un platillo volante se estrelló en Roswell después de haber oído todo esto? Bueno, a continuación seguimos con otro caso ovni, el caso de Westall. Atentos. El encuentro ovni de Westall es un evento ocurrido el 6 de abril de 1966 en Melbourne, Victoria. Esto en Australia, para ser más preciso. Bueno, pues alrededor de las 11 horas, durante unos 20 minutos, más de 200 estudiantes y profesores en 2 escuelas estado de Victoria, al parecer, fueron testigos de un objeto volador que descendió inexplicablemente en un campo abierto cerca de la hierba silvestre. El lugar se encontraba junto a un bosque de pino en una zona conocida como La Granja, que actualmente es una reserva natural. El objeto luego ascendió en dirección noroeste sobre el suburbio de Clayton del Sur, en Victoria también, en Australia. No nos movemos de ahí. Bueno, el miércoles 6 de abril de 1966, un grupo de estudiantes y un profesor de la escuela secundaria Westall acababan de completar los deportes en el óvalo principal cuando un objeto descrito como una nave con forma de plato gris con una tonalidad púrpura ligera y que era casi el doble del tamaño de un coche familiar, bueno, pues fue visto en ese sitio. Las descripciones de los testigos fueron mixtas. Andrew Greenwood, por ejemplo, un profesor de ciencia, dijo que vio un disco plateado y verde. De acuerdo a los testigos, el objeto se movía de forma descendente y luego cruzó y sobrevolaron la esquina de la escuela secundaria al suroeste y en dirección sureste. Bueno, antes de desaparecer de la vista, mientras descendían detrás de un grupo de árboles y en un potrero en la granja frente a la escuela primaria de Westall. Después de un corto periodo de tiempo, aproximadamente 20 minutos, el objeto, con testigos que ahora suman más de 200, a continuación subió a toda velocidad y se fue al noroeste. Cuando el objeto ganó altura, algunos relatos lo describen como si hubieran sido perseguidos de la escena por 5 aviones no identificados
que dieron la vuelta al objeto. El domingo 9 de abril, la escena fue investigada por uniformados. Se cree que han sido desde el ejército australiano y la RAF. La policía local también visitó el lugar. Los testigos aseguran que se tomaron muestras y el sitio de aterrizaje fue quemado después. Sin embargo, algunos reportan que la hierba fue quemada por los agricultores que poseían la tierra para detener a los niños que entraban a su propiedad. No hay ningún registro de este encuentro que se ha conservado en los archivos nacionales de Australia o en los archivos del ejército o de la RAF. Aunque los informes del gobierno están en manos de algunos investigadores. Hasta la fecha nunca han sido puestos en libertad. Bueno, sigamos con el curioso caso de Kenneth Arnold. El avistamiento de 9 platillos volantes por el piloto Kenneth Arnold en 1947 inauguró la era moderna del fenómeno ovni. Una revisión del primer expediente X permite descubrir que aquellos objetos no procedían del espacio exterior. Eran casi las 3 de la tarde de un soleado martes 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, hombre de negocios, dedicado a la instalación de equipos contra incendios, pilotaba su avioneta particular Cal Air A2 por la cordillera de las Cascadas, donde se eleva el monte Rainier, en el estado de Washington. Su desvío aéreo por esta ruta es intencionado. El 10 de diciembre de 1946, un C-46A de la Marina, 32 hombres allí dentro, con destino a Seattle, se había accidentado desapareciendo durante una tormenta. En abril del 47, una gratificación de $5.000, equivalente a lo que hoy en día serían unos $60.000, bueno, reunida por familiares de las víctimas, era una buena excusa para que algunos aviones particulares transitaran por este espacio aéreo, tratando de avistar los restos del aparato siniestrado para la recompensa. Bueno, de repente, un destello de luz iluminó su fuselaje. Eran 9 objetos en formación diagonal. Escudriñando la abrupta orografía que rodeaba el volcán montañoso, Arnold sobrevolaba una altura entre 9 y 10.000 pies, unos 3.000 metros, cuando de repente, maniobrando en un giro de 180 grados, un destello de luz iluminó su fuselaje, haciéndole creer que colisionaba con otro aparato. Durante casi medio minuto trató de atisbar en el cielo el origen de este centelleo, hasta que una nueva ráfaga le permitió divisar.
girando muy a su izquierda, 9 objetos en formación diagonal y escalonada, cuya hilada se extendía unos 8 kilómetros. ¿Qué eran aquellos misteriosos objetos? Inicialmente pensó que se trataba de una bandada de pájaros, gansos, si no fuera por su tamaño y que cruzaban el cielo a una velocidad supersónica. Aparte del tiempo, 1 minuto y 40 segundos que los objetos invirtieron en recorrer la distancia de 80 kilómetros que separaba dos montañas. Estimó que su velocidad debía ser de unas 1200 millas por hora, casi 2000 kilómetros, un tercio de lo que alcanzaría un cohete V2. Su presencia se prolongó en los cielos al menos durante 2 minutos y medio, perdiéndose en la lejanía del horizonte hacia el monte Adams, a unas 30 o 40 kilómetros de distancia. Fue el modo de desplazarse y no la forma de los objetos lo que acabó bautizando al fenómeno como los platillos volantes. El movimiento de estos objetos fue descrito como el de lanchas rápidas navegando en aguas turbulentas, o como platillos rebotando cuando son lanzados al agua. Fue precisamente esta comparación, referente no a su forma, sino a su manera de volar, la que popularizaría el periodista Bill Beckett, quien en la transcripción de la nota de prensa para el periódico local East Orient cimentaría sin saberlo el mito de los platillos volantes, Flying Saucers. Porque lo que realmente vio Kenneth Arnold, según su descripción, no tenía forma de platillo, sino más bien de medio platillo o media luna ovalada en el morro y convexa en su parte trasera. Aunque cierta iconografía ha representado los objetos avistados como una especie de boomerang. Lo cierto es que en el croquis que realizó para el informe que entregó a la Fuerza Aérea el 12 de julio, Arnold no muestra aptitudes para el dibujo, pues se representa algo muy distinto a lo expresado en sus palabras. Una forma que recuerda más al tacón de un zapato. El piloto matizaba que uno de los objetos era diferente al resto, presentando un borde más oscuro, como si se tratase de un ala, lo que le otorgaría una fisionomía más próxima al famoso boom de los boomerang. En cualquier caso, la mejor representación de lo que viera o creyera ver Kenneth Arnold aquella tarde, sea platillo sin alerón o con alerón, el que salió en la primera, el número 1 de la revista sensacionalista Fate en marzo, el 19 del 48, el avistamiento es precisamente reclamo portada.
La revista fundada por Ray Palmer, quien antes había editado otros populares magazines de ciencia ficción, se orienta a la divulgación de fenómenos extraños y va a servir de catalizador que cimiente gran parte de la mitología de los platillos volantes en la cultura popular. A partir de la difusión del avistamiento de Kenneth Arnold, miles de personas en Estados Unidos y el resto del mundo van a reportar haber sido testigos de extraños objetos, muchos de ellos con forma de platillo volante, todos sobrevolando los cielos. ¿Cuál es su procedencia? No lo sabemos. Bueno, a continuación continuaremos con la oleada de ovnis belga. La oleada de avistamientos de ovnis que se apoderó de Bélgica entre noviembre del año 1989 y en 1991 fue uno de los momentos más notables en la historia de los ovnis. Además, los avistamientos darían lugar a más de 2000 informes de incidentes. La mayoría de estos meticulosamente detallados en la naturaleza. Más aún, más de 650 de estos relatos fueron objeto de investigación. 500 permanecen sin explicación. Todo sobre la oleada ovni belga sugiere el avistamientos legítimos de algo completamente desconocido. Tanto es así que serían las propias autoridades quienes presionarían, siendo presionados por investigadores, hicieron investigaciones exhaustivas que demostraron con bastante claridad que la población de un país actuaría, y lo hizo, con una previsión tranquila y racional frente a eventos bastante irracionales y extraños. Al igual que el incidente de Cosford 3 años después, las determinaciones finales de las autoridades sugieren silenciosamente un fenómeno que requiere desesperadamente una mayor investigación. Y esta oleada particular de avistamientos produciría evidencia tangible, aunque pequeña, para respaldar que no solo sus propios reclamos, sino también los de otros avistamientos en todo el planeta. Poco después de las 5:30 del 29 de noviembre de 1989, en la ciudad de Eupen, la policía de patrulla informaba a su operador de centralita telefónica, Albert Kreutz, de un enorme objeto en el aire que se cierne sobre un campo frente a ellos. Según su informe, era tan brillante que iluminaba el campo como un estadio de fútbol. Kreutz, dado que era casi Navidad, regresó con un comentario de que podría ser San Nicolás, tomándoselo a risa. Sin embargo, los oficiales en el lugar lo instaron a ir al último piso del edificio y mirar por la ventana para verlo él mismo.
al darse cuenta de que el informe no era una broma de sus compañeros, hizo lo sugerido. Una vez allí, pudo ver la gigantesca nave que parecía un barco flotando en el cielo. Cuando Kreutz volvió a su posición en la centralita, los residentes estaban inundando el sistema con llamadas del extraño y brillante objeto. Cuando el oficial de policía, Dieter Pluman, y su compañero hicieron su informe de contacto visual con la nave, Kreutz le dijo que lo siguiera. Lo hicieron durante varios minutos antes de que se detuviera y se cernía sobre una casa del Retiro. Ellos también se detuvieron su vehículo y vieron la extraña escena que se desarrollaba frente a ellos. El objeto era un triángulo distinto con luces naranjas, marrones, a cada color. En el centro, en la parte interior, había una luz roja brillante que parpadeaba a intervalos regulares. Mientras Plumans y su compañero miraban, un pequeño objeto parecido a un dron salió de la nave principal, parpadeando constantemente, al unísono con la luz del medio de arriba, de la nave grande. Inspeccionó el área antes de volver a unirse al triángulo, que luego salió con gran rapidez. 3 informes de avistamiento vendrían solo de oficiales de policía esa noche. Más de 60 vendrían de ciudadanos. A principios de diciembre, los avistamientos no eran solo noticias nacionales. La prensa mundial dirigió su atención a ellos. Todos describieron el mismo objeto, triangular, con 3 luces, naranja y una roja en el medio. En la noche del 11 de diciembre al 12 de diciembre se produjo otra oleada de avistamientos. Uno de estos avistamientos tuvo lugar sobre los cielos de Ernest. El testigo era un experimentado coronel del ejército, André Ammon. Mientras conducía a la estación de tren para recoger a su hijo, Ammon y su esposa notarían 3 luces brillantes dispuestas como un triángulo con una luz roja pulsante entre ellas. Ammon detendría su auto para tener una mejor visión. Mientras lo hacía, la nave triangular también disminuía. Repitió esto varias veces. Cada vez que la nave se desaceleraba con él, luego a un bosque cercano, Ammon lo consiguió y finalmente detuvo su auto cerca de un campo abierto. Allí, detrás de los árboles, llegó el gigante aerotransportado brillantemente iluminado. Ammon informaría que podía escuchar otro tráfico e incluso un tren cercano, pero ningún sonido provenía de esta enorme nave.
justo cuando estaba a punto de irse, la nave se disparó a toda velocidad. Arnold luego declararía que ningún objeto hecho por el hombre puede hacer lo que vio ese objeto hacer ese día. No entonces y no ahora. Otros avistamientos llegarían del público en general. Numerosos residentes del Liege y Namur informaron haber visto una nave triangular sobre sus casas. Un hombre en particular, en Coupieres-sur-Meaux, afirmó que vio un objeto brillante sobre un bosque cercano, luchando por liberarse de un árbol de abeto. Estaba tan cerca que podía ver símbolos de electrones a su lado. Los avistamientos continuarían alrededor del espacio aéreo belga. Para el 21 de diciembre, los procedimientos oficiales de presentación de informes se comunicaron al público. Primero, reportarían el avistamiento a la policía. Una vez que la policía lo confirmara, se notificaría a una estación de radar. Uno que tuviera la autoridad para lanzar aviones de combate F-16 para interceptar. Aunque no fue conocimiento público de inmediato, en julio de 1990, una conferencia de prensa de la OTAN se reveló que los aviones de combate F-16 se habían lanzado el 30 de marzo de ese año. El mayor general Wilfred de Brouwer hablaría de la considerable cantidad de prensa sobre la cinta de uno de los vuelos del F-16. En un momento, la nave triangular viajaba a más de 1000 nudos. Además de esto, mostró la capacidad de pasar de 150 nudos a 500 nudos en cuestión de segundos. Finalmente, la nave desapareció a un ritmo impresionante. Uno de los pilotos esa noche fue Ibis Melberg. Debido al mal funcionamiento de las otras cintas del F-16, no se puede descartar que la cinta de Melberg mostrara algún tipo de mal funcionamiento magnético. Melberg mismo declararía años más tarde que creía firmemente que había algo en el cielo esa noche. Señalaría además no solo sus cintas de confirmación, sino también testigos en el suelo y el propio sistema de radar de la torre de control. Los avistamientos continuarían en abundancia hasta finales de la primavera de 1991. Luego, tan pronto como comenzaron, cesarían. Sin embargo, antes de que lo hicieran, un testigo desprevenido capturaría una fotografía que podría ser una de las más importantes en la historia de los ovnis. La noche del 4 de abril de 1991 puede ser de gran importancia silenciosa para los investigadores de ovnis y, de hecho,
para cualquiera que busque la verdad sobre tales fenómenos. Esa noche, mientras paseaba a su perro, una mujer joven notó uno de los extraños triángulos en lo alto. Rápidamente regresó a su casa, informando a su novio, quien agarró su cámara y se dirigió hacia afuera. Solo quedaban 2 disparos en la película. Se apoyó contra la pared de su casa para evitar que su brazo temblara y presionó el botón 2 veces. Tras su eventual revelado, uno de ellos estaba en blanco. Uno de ellos, sin embargo, era cristalino. La imagen muestra claramente la nave triangular completa con las luces naranja, marrón en cada esquina y la luz roja en el medio. La toma se sometería a una intensa investigación y después de un año de escrutinio se declaró genuino y sin evidencia de manipulación. Una foto real. Además, los bordes desenfocados alrededor de las luces sugerirían el movimiento del objeto. El análisis continuó, sugiriendo interferencia magnética, que a su vez sugirió propulsión avanzada. Dados los informes de cuán silenciosamente se movía la nave, los desarrollarían teoría de algún tipo de sistema avanzado de propulsión magnética. Entonces, ¿quién fue atestiguado por miles de individuos durante el aumento de los avistamientos en Bélgica? ¿Qué fue eso? ¿Que algo estaba disfrutando del acceso al espacio aéreo belga? Está fuera de toda duda. Literalmente, decenas de piezas de vídeo y fotografía, aunque no concluyentes, existen de estas naves. Una simple búsqueda en YouTube, por ejemplo, devolverá muchas grabaciones de aficionados de la época. ¿Habían llegado aquí desde otro mundo? ¿Quizás otra dimensión? La tecnología en exhibición ciertamente sugeriría que está muy avanzada a cualquier cosa producida actualmente en la Tierra. Las afirmaciones de los escépticos, de los que globos meteorológicos probablemente fueron los responsables, la gran cantidad de testimonios de primera mano sobre cómo se mueven estas naves sugiere lo contrario. ¿O podrían estas naves y la oleada de avistamientos haber sido pruebas de vehículos de alto secreto por parte de los gobiernos en la sombra? Aunque no está fuera de discusión, plantearía la cuestión de por qué se realizarían pruebas tan prolongadas en un área relativamente muy poblada. Los avistamientos de ovnis triangulares, tan definidos, eran en gran parte desconocidos antes de los famosos avistamientos sobre Bélgica. Esto sugiere además que eran auténticos. Los detalles exactos
presentados por los numerosos testigos eran demasiado precisos en su diferencia para haber sido extraídos de la noción colectiva cultural de un ovni, que probablemente habría estado más en la línea de un platillo volador. La oleada sobre los cielos de Bélgica a fines de 1989 y principios de los 90 es ciertamente un momento único en la historia. Si vemos otro episodio similar, solo el tiempo lo dirá. Y llegado a este punto, prepárense para escuchar el último relato. Todo ocurrió en Teherán. Mientras los chilenos celebraban las fiestas patrias en el año 1976, en Irán acontecía uno de los incidentes ovni más importantes dentro de la historia ufológica mundial y que todavía no ha podido ser explicado. Este caso lo relató su protagonista, el general retirado de la Real Fuerza Aérea de Irán, Pavils Jafari, quien expuso su testimonio en la conferencia de Washington el 12 de noviembre del año 2007 en Estados Unidos, señalando textualmente: me acerqué al objeto que parpadeaba con intenso color rojo, verde, naranja y azul, tan brillantes que no pude ver su cuerpo. La secuencia de destellos era muy rápida, como una luz estroboscópica. Al tenernos en la presencia en el radar a 25 millas de distancia, unos 46 kilómetros aproximadamente, se exhibía en la pantalla con el tamaño de un avión Boeing 707. Posteriormente, 4 objetos de diferentes formas y tamaños salieron del principal, realizando movimientos muy erráticos con ángulos cerrados. Al estar cerca del objeto principal, mis armas fueron bloqueadas y mis comunicaciones radiales perturbadas. Uno de los objetos se dirigió hacia mi aeronave. Por su velocidad, parecía un cohete. Intenté lanzar un misil Sidewinder hacia este ovni, pero tanto mi tablero como gran parte de los instrumentos estaban inutilizados. Uno de los 4 objetos salidos del más grande descendió velozmente en una zona arenosa a la salida de la ciudad, emitiendo varios rayos luminosos desde tierra. Consecutivamente, con mi aeronave, efectué un giro repentino y en picada, pero uno de los objetos cambió de dirección y siguió a mi avión a una distancia aproximada de 6 kilómetros. Finalmente, el objeto rebasó por dentro del giro a mi avión F4 y regresó para reintegrarse al objeto mayor del que había salido. Sin nada más que hacer, después de esta increíble experiencia, descendimos para aterrizar en el aeropuerto.
A las 23 horas del 18 de septiembre de 1976, el encargado de las operaciones del aeropuerto de Teherán, Hussein Peruzzi, recibe llamadas telefónicas reportando un objeto luminoso de varios colores que realizaba maniobras a baja altura en el sector residencial de Shemiran, ubicado en la parte norte de la capital. Una vez confirmada la observación, Hussein dio cuenta al comando del ejército del aire, el cual dispuso la salida de 2 aviones F-4 Phantom. Las primeras informaciones entregadas por los pilotos una vez iniciado el vuelo notificaban que el radar de las aeronaves mostraban a 46 kilómetros de distancia un objeto de dimensiones similares a las de un avión Boeing 707, 44,4 metros de envergadura y 46,6 de longitud. Esta indicación preliminar se complementó con el hecho de que este objeto permanecía estacionario al sur de la ciudad y que, además, repentinamente 4 objetos luminosos salieron desde su interior, efectuando movimientos oscilantes en diferentes rumbos, aspecto que inmediatamente hizo entender a los pilotos que se encontraban frente a un aparato que no obedecía a las características de una aeronave convencional. Estaba claro. Según Jafari, al encontrarse próximo al objeto principal, sus equipos electrónicos de navegación, como también sus sistemas de armas, fueron totalmente perturbados. Mientras que uno de los 4 objetos menores voló rápidamente en dirección opuesta, en un ángulo de colisión con su aeronave, motivo por el cual intentó lanzar un misil Sidewinder hasta el objeto, procedimiento que no logró realizar, dado que su instrumental estaba completamente bloqueado. Desde la perspectiva militar, la guerra aérea es una compleja distribución de técnicas, entre las cuales están definidas las tácticas del combate aire-aire. Pero en el año en que sucede este incidente no se tiene referencia de artefactos o equipos pertenecientes a el área de la guerra electrónica que fueran capaces de bloquear todos los sistemas de una aeronave. Antecedente aportado por el testigo, el que señaló además que bajo esa condición comenzó a experimentar los efectos propios de la desorientación espacial, producto de la falla en su sistema de navegación, lo que obviamente se mezclaron con una sensación de gran angustia y fuerte estrés. En ese sentido, Jafari fue enfático en señalar que durante el episodio y mientras su aeronave se encontraba en un vuelo absolutamente fuera de su control, como piloto, fue víctima de un estado de desesperación y pánico, que lo hizo creer que su vida
corría grave peligro, pensando, por ende, que ese sería su último vuelo. En el instante en el que este aparato no identificado se dirige a los F-4, los otros 3 ovnis que emergieron del objeto principal realizaron vuelos irregulares, incluyendo el aterrizaje en un sitio eriazo, siendo observado además por numerosos testigos que percibieron un auténtico combate aéreo, considerando que Irán, dentro de los países del Medio Oriente, es uno de los que ha estado en permanentes conflictos bélicos durante los últimos 60 años. El piloto relató además que, previo al aterrizaje, otro de los aparatos se aproximó a su aeronave a una distancia de 6 kilómetros, pero que inmediatamente lo sobrepasó a una gran velocidad para ingresar al objeto mayor donde irrumpió. Luego de este último suceso, las 2 aeronaves enviadas a la exploración del fenómeno anómalo aterrizan en el aeropuerto de Teherán. Uno de los motivos por los cuales Jafari fue invitado a entregar su testimonio a la conferencia de Washington fue que, además de la gravedad del incidente, todos los informes fueron requeridos por el gobierno de los Estados Unidos. Y una vez que estos fueron entregados, no se supo el resultado o conclusiones de los análisis efectuados. Todo secreto. Cuando se analizan en profundidad este tipo de casos, se corrobora lo complejo y alarmante que son los incidentes de aeronaves con ovnis, desde los paradigmas de la seguridad operacional, dado que 2 aviones de combate con un potencial bélico considerable fueron absolutamente sobrepasados, intervenidos y burlados por otros objetos voladores sin identificación, que además realizaron todo tipo de maniobras emitiendo luminosidades de variados colores, junto con el bloqueo de todos los sistemas de comunicación, navegación y armamento de las aeronaves persecutoras. Todo lo sucedido en los cielos de Irán nos lleva a una profunda reflexión acerca de las implicaciones de estas manifestaciones y a la búsqueda de alguna explicación racional para este tipo de objetos no identificados. No olvidemos que los ovnis del 18 de septiembre de 1976 realizaron movimientos y maniobras acompañados de efectos electromagnéticos de alta complejidad que claramente nos permiten abrirnos a múltiples posibilidades, sin descartar coherentemente algún tipo de inteligencia superior o externa que se encuentra detrás de ellos y que nuestra percepción nos permite simplemente
observarlo de manera fortuita o cuando dichas manifestaciones lo dispongan. Este es el verdadero enigma de los ovnis, y en casos como el de Teherán, cualquier escéptico negacionista no podría refutar los hechos relatados por profesionales del área de defensa y aeronáuticos. Es por ello que el enigma sigue sin solución, y hoy, después del informe del Pentágono del 25 de junio del 2021, es muy oportuno que este tema se analice con la seriedad y altura de mira que corresponde. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que nos visitan seres de otros mundos? ¿O simplemente son noticias que salieron después de alguna prueba fallida de alguna tecnología secreta por parte de algún gobierno? Jamás lo sabremos. Bueno, y con esto terminamos el programa de hoy. Abrid vuestras mentes a lo desconocido y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.